En este cuarto video nos vamos a referir a dos hechos muy importantes de los melanomas, que es el pronóstico y el tratamiento. El pronóstico es lo primero que preguntan los familiares del enfermo. ¿Y qué va a pasar con este enfermo? ¿Saben que es un cáncer maligno? Y preguntan los familiares, y a veces el enfermo. Yo trato que el enfermo no se entere. Pero de todas maneras es muy, muy importante poder fijar pronóstico. En primer lugar, diremos que el pronóstico del melanoma, como de todos los cánceres, depende del llamado TNM. Depende de la etapa tumor, de la etapa nodulado de ganglios, metastáticos, y depende de la diseminación. Etapas 1, 2 y 3 de los cánceres. Que en el caso de los melanomas vamos a ver que hay 4 etapas o algunas 5, porque subdividen el T en 1, 2 y 3 según niveles y grosores, que ya hemos hablado nosotros respecto a eso. En otros cánceres el T se hace según el tamaño, T1, T2, T3, pero acá se hace según los grosores o los niveles. De todas maneras, vamos a fijar esa etapa T, N y M para simplificar las cosas. En la etapa 2 y 3, es decir, cuando hay ganglios o cuando hay diseminación, metástasis, las cosas son graves, pero realmente uno ahí puede opinar mejor, en el sentido de que las cosas son graves, que en la etapa 2, cuando tiene ganglios, puede haber una supervivencia entre un 30 y un 20%, que cuando hay metástasis generalizada las cosas son muy graves, que puede haber una supervivencia de un 5% o algo más, pero en cambio en la etapa 1 de tumor hay una serie de elementos que tenemos que saberlos para poder decir un pronóstico entre un 30 y un 100% de posibilidades de curación. Y esos elementos son esencialmente histológicos y clínicos. Los histológicos se denominan el histopronóstico. ¿Qué es lo más importante del histopronóstico? Los niveles y los grosores a que hacíamos referencia. Por ejemplo, ¿qué es un nivel? Es el sitio que alcanza el melanoma dentro de la piel. Si está en la epidermis, es un nivel 1. Si está en la dermis papilar, es un nivel 2. Si alcanza a la dermis reticular superior, es un nivel 3. Si alcanza la capa reticular inferior, es un nivel 4. Y si llega a la hipodermis, es un nivel 5. Y fíjense qué importancia tiene. En el nivel, por ejemplo, 1, que es intraepidérmico, no puede haber posibilidades de diseminación. Hay un 100% de curación. Va bajando. En el nivel 2 hay un 93% de supervivencia. En el nivel 2. En el nivel 3 hay un 65% de supervivencia. En el nivel 4 un 54% de supervivencia. Y en el nivel 5 un 48%. Estas cifras son relativas, pero nos dan una idea de los valores que tienen los niveles. Y lo mismo pasa con los grosores. Con respecto a los grosores, que es, digamos, la medida en milímetros desde la parte superior hasta la parte inferior del melanoma. Antes se tomaba de la capa granulosa, ahora se toma de la parte superior a la inferior. Hay una serie de niveles que se han subdividido, Breslow lo ha subdividido en la siguiente forma. Melanomas por debajo de 0,75 milímetros, entre 0,76 y 1,5, entre 1,5 y 3, más de 3 y más de 4. Y fíjense las cifras que nos da Breslow de supervivencia. Cuando tienen menos de 0,75 o 76, entre 90 y 100% de los casos se curan. Cuando el nivel entre 0,76 y 1,5 es un 84%, entre 1,5 y 3 oscila entre un 50, un 80%, depende de algunos elementos histológicos o clínicos que luego vamos a considerar. Cuando el grosor es más
de 3 hay solo un 44% de supervivencia, y más de 4 hay un 30% de supervivencia, con cifras relativas. Son grupos cooperativos que dan estas cifras, así que en otros grupos cooperativos son un poquito distintas, pero que dan la idea de los valores, de los niveles y grosores. Actualmente el patólogo nos da los niveles y grosores, pero generalmente se tienen más en cuenta los grosores que los niveles en este momento. Sin embargo, hay algunos melanomas, como el melanoma polipoide, el melanocantoma típico, que ya hablamos de él, que hemos descrito con abulafia, y algunos melanomas que se ulceran. Esos son mejor los niveles que los grosores. Pero dijimos que el histopronóstico no eran solamente los niveles y los grosores. Hay otros elementos de histopronóstico que son importantes. Por ejemplo, si el tipo celular es de células dendríticas y no redondas, es mejor el pronóstico. Si hay infiltración linfocitaria grande, es mejor el pronóstico. En cambio, si hay fibrosis, como los desmoplásicos, las cosas empeoran. Cuando hay abundantes melanóforos en la dermis, el pronóstico empeora, que si no los hubiera. En los amelanóticos, cuando falta el pigmento, es peor el pronóstico. Y hay otro aspecto. Cuando el patólogo encuentra necrobiosis en el melanoma, el pronóstico es peor. Y si encuentra invasión neurotrópica, como en algunos de los que hemos citado, como el desmoplásico, por ejemplo, o invasión de los linfocitos a los linfáticos, invasión de la sangre a los linfáticos, ya evidentemente el pronóstico empeora. Y hay algo que últimamente se ha tenido muy en cuenta y se sigue teniendo, que es el número de mitosis por campo. Cuando hay más de 6 mitosis por campo, el asunto ya es más grave. Y cuando hay más de 12, por supuesto que es mucho, mucho más grave. Bueno, estos serían los elementos de histopronóstico de los melanomas. Sí, por supuesto que los niveles y los grosores son los más importantes. Y la clínica tiene también su valor. Por ejemplo, si clínicamente nosotros encontramos un lentigo de Hutchinson en su etapa inicial, o un mes en su etapa inicial, bueno, es mucho mejor el pronóstico que si encontramos un nodular que es infiltrativo de entrada. El lentigo maligno de entrada es intraepidérmico, y entonces no puede dar, se salvan todos porque no hay diseminación de la enfermedad por los linfáticos, porque es intraepidérmico. Pero eso sucede en las primeras etapas, después se infiltra y puede pasar lo mismo que en un nodular. Y el mes, cuando recién se inicia, es de nivel 1 o 2, que dijimos que el pronóstico era bastante bueno, de manera que el clínico, frente a esos aspectos, puede sí decir alguna cosa con respecto al pronóstico por las formas anatomoclínicas. Y lo mismo se encuentra en un aclar lentiginoso, donde sabe que por su localización casi se acerca al nodular en pronóstico. Y lo mismo si encuentra un melanoma desmoplásico. Hay otra cosa clínica, que es la localización del melanoma. Siempre hablamos de la etapa 1 de tumor, la localización. En piel, en cuero cabelludo quizás sea la localización de peor pronóstico. Y le sigue el dorso y después los miembros inferiores. Ya sabemos también, ya lo dijimos, el lentiginoso acral, que se localiza en los miembros superiores e inferiores, en los dedos, en las uñas, etc. Hay una localización llamada Vance, que ahora ha perdido, digamos, su valor, ya no se le da tanto valor como en algún momento se hizo. Vance es la sigla en inglés de ciertas localizaciones. B en el dorso, arms en las manos, neck en el cuello y S en el cuero cabelludo, en el scalp. Bueno, esa localización Vance ahora no se tiene en cuenta, sino lo que yo he manifestado con respecto a localizaciones,
Y sí, por supuesto, la S de scalp es importante, como ya lo dijimos. Hay otra cosa muy interesante, y es el tamaño del melanoma. Por ejemplo, hay algunas estadísticas que las cifras serán relativas. Por ejemplo, hay estadística de Cádiz con respecto a melanomas nodulares. Cuando el melanoma nodular tiene menos de medio centímetro, para Cádiz el 83% hay supervivencia. Y cuando tiene más de 2, hay solo un 14 a 27 de supervivencia. Bueno, sigo insistiendo que las cifras son relativas, pero no señalan la importancia del tamaño del melanoma, especialmente cuando es nodular. Si vemos un melanoma ulcerado, es peor. Es peor. Para ver ustedes cómo yo después trato, hago vaciamiento de ganglios selectivo, profiláctico, según los casos. Y cuando hay ulceración lo hago porque para mí es peor. Si el melanoma ha recidivado porque ha sido mal extirpado, las cosas son peor. En cambio, cuando hay regresión, nosotros ya hemos explicado qué significaba eso, cuando regresa el melanoma, aunque no regresa la enfermedad melanoma, regresa el tumor, pero de todas maneras la enfermedad melanoma no tiene un pronóstico tan grave, porque puede quedar a veces localizada en el ganglio y no dar metástasis generalizadas. Y extirpando los ganglios las cosas andar. Otra cosa importante, clínicamente, hacemos una biopsia de un melanoma, y no cualquiera sea la forma que lo hagamos, incisional, excisional, no debemos tardar en tratar al enfermo. Debemos tener el examen histopatológico rápido, debemos hacer el tratamiento rápido, porque si no las cosas empeoran. Cuando hablamos de melanomas familiares, dijimos que eran menos malignos. A veces eran múltiples y eran menos malignos. Lo mismo que cuando se asocian con vitiligo o algunas hipocromias, como en el síndrome de Bocco-Janagi, etcétera. Las cosas son mejor. El melanoma puede aparecer sobre piel sana, sobre un neomelanocítico o sobre una piel con elastoidosis solar, una piel senil, por ejemplo. Cuando aparece sobre una piel senil, en la cara sobre todo, o en personas ya de edad, casi siempre hace el lentigo maligno de Hutchinson, que es de mejor pronóstico. Y con respecto al nacimiento sobre piel o nevo, nosotros creemos que los que nacen sobre nevo tienen mejor pronóstico que los que nacen sobre piel sana. Pero son pequeños detalles, pero que se pueden tener en consideración. Si el melanoma aparece en el embarazo, para nosotros es mucho peor, mucho peor. Está discutido el asunto, pero para nosotros tenemos experiencia de que cuando aparece el embarazo hemos tenido enfermas que se habían curado o controlado de su melanoma y que cuando se embarazaron 2 o 3 años después hicieron metástasis generalizadas. Y cuando hay baja inmunidad, el síndrome de inmunodeficiencia adquirido en el SIDA, que tienen melanoma, que son pocos, no es mucho pero evidentemente esa baja inmunidad hace que el melanoma se desarrolle y dé metástasis, es decir, es que es de peor pronóstico. También lo es el tiempo de evolución. Cuando tiene más de 6 meses, las cosas no son, tan sencillas como es un melanoma que recién se inicia y que nosotros lo diagnosticamos de entrada sin que nadie lo haya tocado. Y hay 2 aspectos chicos, pero que se deben saber. En la mujer es un poquito más benigno que en el hombre. Y con respecto a la edad, en los niños el melanoma es grave. El verdadero melanoma. Porque acuérdense que el nevo de Spitz, que hace un tiempo se consideraba como un melanoma, entonces se incluía dentro del melanoma de los chicos. Y decían, los melanomas de los chicos no tienen tan mal pronóstico, porque metían el nevo de Spitz. Pero el verdadero melanoma de los chicos es grave. Volvemos a insistir, de todos estos valores de histopronóstico, de todo esto que hemos dicho, elementos clínicos de pronóstico, el de mayor valor
son los niveles y grosores. Pero los demás hay que tenerlos también en cuenta. Hay un hecho lindo, interesante. Aquí se le ocurrió, por ejemplo, hacer un pronóstico por score. Es decir, para ponerle un número, según sea más grave o menos grave, a cada uno de estos elementos que nosotros hemos analizado clínicamente o histológicamente, no a todos, pero a muchos de estos elementos. Y entonces, en base a la suma, digamos, de los números que ponía en cada uno de estos ítems, bueno, él decía el pronóstico es peor o es mejor según la suma, como digo, de estos números que él ponía a los elementos de histopronóstico y clínicos. Pero lo demás aquí no se tuvo en cuenta bien niveles y grosores, de manera que sería interesante volver a retomar esos grupos cooperativos grandes, volver a retomar a ver si se pudiera hacer un diagnóstico por score, adjuntando todos los elementos que yo he citado en este pronóstico y en la clínica. Digamos ahora que hay protocolos de pronóstico según las etapas. Hay distintos grupos cooperativos que han hecho sus protocolos de pronóstico según las etapas. Está la Organización Mundial de la Salud, hay protocolos del Anderson, hay protocolos del Grupo Cooperativo de Nueva York, y hay protocolos un protocolo que se está usando mucho últimamente, es el del American Joint Committee on Cancer. Por ejemplo, en este protocolo se establecen 4 etapas, no las 3, T, N y M, porque la T la subdividen en 1 y 2 etapas. 1 y 2 serían T según los niveles. Por ejemplo, la etapa 1 subdividen en A y B según el nivel sea 2 o 3. La etapa 2 la subdividen en A y B según el nivel sea 3 o 4. La etapa 3 ya sería el ganglio metastático regional, y la etapa 4 sería la diseminación. Y fíjense los valores que dan, a 15 años, porque vamos a ver después, cuando hablemos de seguimiento, que se debe seguir no por 5 años como se hace en la mayoría de los cánceres, o seguirlos, o por lo menos decir se ha controlado a los 5 años. Acá precisamos 10, y hasta la American Joint Committee on Cancer hace sus estadísticas a los 15 años. Y dice, por ejemplo, en la etapa 1, aproximadamente un 90% tienen sobrevida. En la etapa 2, un 50, un 60%, según, por supuesto, los niveles. En la etapa 3, cuando hay metástasis ganglionares, un 30%, y en la etapa 4, cuando el cáncer está diseminado, hablan de un 10%. Volvemos a insistir que las estadísticas tienen que ser por 10 años, por lo menos. Los primeros 2 años son los fundamentales, digamos, si no hay metástasis en los primeros 2 años, las posibilidades de supervivencia son bastante grandes. Solamente en los primeros 2 años nosotros hemos visto que hay un metástasis tratada la lesión, y en etapa 1, por ejemplo, que se produce metástasis solo en un 20% de los casos. Otro asunto importante, hay muertes bruscas en el melanoma. ¿Por qué se producen? Generalmente son por fallas respiratorias. En 2/3% de los casos son fallas respiratorias. Y otro 1/3% de los casos por el tumor cerebral. Y otras muertes que no son bruscas se producen por procesos intercurrentes que aparecen durante la vida del enfermo con melanoma. Hemos terminado con el pronóstico y nos queda otra cosa importante, que es el tratamiento de los melanomas. El tratamiento, hay que tener en cuenta lo que hacemos sobre el tumor, lo que hacemos sobre los ganglios metastáticos y lo que hacemos en el caso de que haya metástasis.
Pero antes de entrar en esos tratamientos del tumor, de los ganglios satélites o de las metástasis de melanoma, diremos que hay un tratamiento profiláctico de los melanomas, que es actuando sobre los nevos. Por ejemplo, cuando un nevo melanocítico crece, cambia de coloración, se ulcera, sangra, duele, bueno, hay que sacarlo porque puede aparecer el melanoma. Y muchos dicen cuando se infecta. Nosotros con Abulafio hemos estudiado casos de infección y la infección se hace en el folículo pilosebáceo. El melanoma queda excluido, digamos, de esa infección. Pero cuando tienen infecciones 2 o 3 veces repetidas, digamos, también lo sacamos. También lo sacamos los que están en sitios especiales. Por ejemplo, plantas, palma, boca y genitales. Son sitios de traumatismos y lo sacamos, se estila, no nosotros, ya es una cosa bien establecida, que en esos sitios especiales deben sacarse. Ya vimos nosotros que hay que sacar los nevos displásicos, que el nevo de Spitz hay que eliminarlo, que los nevos congénitos hay que tratarlos porque nos pueden dar melanoma, de manera que hay que tratarlos. Y cuando hay nevos que quedan donde hay grandes quemaduras o grandes traumatismos, mejor sacarlos, porque hay una posibilidad de transformación en melanoma. Quiere decir entonces que hay un tratamiento profiláctico evitando de que ciertas lesiones se transformen en melanoma. Pero el melanoma está el tumor. ¿Qué tratamiento hacemos sobre el tumor? Cualquiera que sea el tipo. Quirúrgico. Pero, ¿qué planteos se hacen en el tratamiento quirúrgico? Bueno, ¿cuánto, digamos, es el margen de seguridad en superficie? Hace tiempo se hacía 5 centímetros con margen de seguridad, un margen de seguridad de 5 centímetros. En estos momentos se hace con menos margen de seguridad, con 3 centímetros. Y aún cuando es un lentigo maligno de Hutchinson o un melanoma extensivo superficial o un mes que recién empieza, hasta se puede hacer a 2 centímetros. Miremos esta diapositiva donde muestra la primera cómo se ha sacado un melanoma nodular, son piezas quirúrgicas, y en la segunda cómo se ha sacado un melanoma extensivo superficial. Posiblemente en la parte superior se debió haber hecho con un poquito más de margen de seguridad. Y en profundidad, ¿cómo se saca el tumor? En la mayoría de los casos piel y celular subcutáneo, pero cuando los grosores son más de 3 o más de 4, los niveles son 4 o 5, hay muchos autores que sacan la aponeurosis, de manera que es, digamos, según los niveles o grosores, si sacamos o no sacamos la aponeurosis. Vamos a imaginarnos ahora un melanoma en un dedo, en una uña, cral, lentiginoso. Bueno, si estuvieran en el pulgar o en el dedo grande, desarticulamos el dedo. Pero si estuvieran en los otros dedos, ya no desarticula, sino que se hace una amputación por encima de la cabeza del metacarpiano, del metatarsiano, es por cuestiones funcionales, por eso que se hacen las cosas así. Y cuando está en la oreja el melanoma, bueno, se hace una cuña de la oreja. Y cuando está en miembros inferiores, al tratamiento quirúrgico se suele agregar un tratamiento quimioterápico con melphalan, al que después nos vamos a referir cuando hablemos más adelante de tratamientos de los ganglios, digamos. Es el único tratamiento, el quirúrgico, es el bien indicado. Hay autores que hablan de la radioterapia. He hecho 600 rats, por ejemplo, en 12 días, llegando a 7.000 rats sin protactar, y hasta le agregan oxigenación hiperbárica. Y dicen tener resultados. Bueno, habrá que tenerlo en cuenta, habrá que seguir viendo esas estadísticas de estos que hacen radioterapia. Hasta es posible que algún día el primer tratamiento del melanoma antes de lo quirúrgico sea la radioterapia y después lo quirúrgico, no sabemos. En este momento el tratamiento es quirúrgico, pero hay que saber que hay
autores que hacen radioterapia y que consideran que tienen tan resultado tan bueno con el tratamiento quirúrgico. He hablado también de la criocirugía del melanoma. Yo prácticamente lo hago quirúrgico. Pero en algunos casos especiales, donde no se puede hacer la cirugía por alguna cosa especial en la boca, cuando hay mucho melanoma y sería toda una mutilación, y bueno, se puede recordar que existe un tratamiento a base de criocirugía. Este es el tratamiento sobre el tumor. ¿Y qué hacemos sobre los ganglios regionales? Si los ganglios están clínicamente, han aparecido, los comprobamos, y bueno, hay que sacarlos, el tratamiento es obligado. Pero suponiendo que clínicamente no encontremos ganglios, ¿qué se hace sobre esos ganglios? Satélites del tumor. Hay tres corrientes. Hay una corriente que sacan siempre los ganglios electivamente, digamos, o profilácticamente, porque dicen que siempre hay micrometástasis. Efectivamente, en el nivel 2 hay ya micrometástasis y que entonces hay que eliminar esos ganglios, son los menos. Otras escuelas, especialmente la escuela norteamericana, hace el tratamiento electivo profiláctico de los ganglios satélites cuando los niveles son 3, 4 y 5 o cuando los grosores son por encima de 1,50. Cuando el nivel es 1, 2 no hacen tratamiento profiláctico, y en lo que respecta al grosor por 0 debajo 76 no hacen el tratamiento profiláctico. Entre 0,76 y 1,5 muchos no lo hacen, otros lo hacen, y por supuesto por encima del 3 y 4 lo hacen. Pero hay la tercera escuela, que es la de Genovese y de la Unión Internacional contra el Cáncer y de la Organización Mundial de la Salud, en que no hace vaciamientos profilácticos selectivos. ¿Por qué? Porque ellos dicen que en curvas que han tenido a los 5 años y a los 10 años, las muertes se producen igual, se saque o no se saque profilácticamente los ganglios. Bueno, evidentemente entonces, frente al tratamiento de los ganglios, uno puede adoptar 1, 2 o el tercer criterio, cualquiera de esos tres a que yo he hecho referencia. Pero para los que hacen vaciamiento profiláctico, tienen un nivel 3 o 4, tienen un nivel 3 o 4, tienen un grosor de más de 1,50, pero el melanoma está en el dorso. ¿Qué pasa? ¿Qué hacen? ¿A dónde van a ir a hacer el vaciamiento profiláctico? Porque los linfáticos pueden ir a la axila derecha, a la izquierda, por hacia abajo a los inguinales. Entonces hay maneras de determinarlo. Yo ya me he referido cuando hablé de diagnóstico que se puede hacer un centellograma local o por termografía y ver hacia dónde se dirigen los linfáticos. Y este vaciamiento debe ser superficial o profundo. Por ejemplo, ganglios de la ingle. ¿Tenemos que sacar la ingle o irnos hacia arriba, hacia los lumboaórticos? Bueno, hay quien dice que el irse hacia arriba, hacia los lumboaórticos, no tendría mayor valor porque se hace en esa localización. Bueno, ya es muy difícil la supervivencia, pero hay cirujanos hábiles que tratan melanoma y que sacan los ganglios profundos. Y el tratamiento debe ser simultáneo o diferido, tanto el profiláctico como el obligado. Generalmente se hace diferido, recién al mes se saca. Es claro, cuando los ganglios, suponiendo en la cara, están en la localidad, digamos el sitio donde se van a ubicar los ganglios regionales, está muy cerca del melanoma, se saca todo en conjunto. Pero en el caso de un melanoma en el pie, que se hace con los ganglios inguinales, muchos prefieren diferir porque dicen que en ese mes
si hay células circulantes por los linfáticos, van a llegar a los ganglios linfáticos, entonces después la operación es más efectiva. Hablamos del tratamiento del tumor, hablamos del tratamiento de los ganglios, profiláctico y obligado. ¿Y cuándo hay diseminaciones? ¿Qué tratamiento se hace? Se hace quimioterapia e inmunoterapia. Ya hablaremos después al respecto. Pero quiero decirles algo. Cuando las metástasis son únicas, por ejemplo, una metástasis es única en el cerebro, no hay otra diseminación, bueno, es útil el siguiente tratamiento, hacer BCNU, que es una nitrosurea, una quimioterapia, más radioterapia, más cortisona. Vamos a ver que el DTIC es la quimioterapia más activa en melanoma, pero en cerebro el BCNU actúa a la par o mejor que el DTIC. Y cuando hay una metástasis única en pulmón y nada en otro lado, se puede sacar ese tumor de pulmón. Y lo mismo hasta en hígado, cuando hay un solo tumor, se hacen hepatisectomías. Y hasta algunos hablan de trasplantes totales del hígado. De manera que esas son hechos de excepción, pero que es necesario saberlo. Y cuando hay metástasis óseas, es interesante, la radioterapia es útil en las metástasis óseas. Pero vamos a suponer, hablamos de las vísceras, vamos a ver la piel. ¿Qué pasa con la piel, con las metástasis en piel? Si son únicas, son 2 o 3, las sacamos quirúrgicamente. Pero, por ejemplo, en esas metástasis en tránsito, cuando son muchas, múltiples, ¿qué hacemos sobre esos tumorcitos? ¿Los tratamos? Sí, los tratamos. Hay muchos tratamientos. Es claro que es tratamiento del tumor, no de la enfermedad melanoma, que vamos a hacer de la quimioterapia, vamos a hacer la inmunoterapia, vamos a ver hasta dónde podemos prolongar la vida del enfermo. Pero los tumorcitos también hay que tratarlos. Yo suelo hacer BCG sobre el tumor. Se puede, hay algunos que hacen láser. Se está usando mucho el método de Mohs, que nosotros no tenemos experiencia para sacar el tumorcito, y hasta algunos hacen electrocoagulación. Pero ahora vamos a lo que dijimos anteriormente. Cuando hay metástasis hay que hacer quimioterapia e inmunoterapia. Yo diría que no solamente cuando hay metástasis. Yo hago quimioterapia en lo que considero melanomas de gran riesgo, aunque no haya metástasis comprobada. El gran riesgo está en relación con el histopronóstico y con los datos clínicos que nosotros hemos llevado. ¿Y cuáles hemos dado? ¿Y cuál es la mejor droga de quimioterapia en el melanoma? El DTIC, dimetiltriaceno y imidazol carboxamida, o dacarbazina se llama también. Se hacen 200 miligramos metro cuadrado, en goteo, que puede durar 1 o 2 horas, 6 días al mes y durante 6 meses a 1 año. ¿Se hace sola o se hace asociada? Por ejemplo, se ha asociado al cisplatino, se ha asociado al BCNU o DCNU, que son las nitrosureas a que ya me he referido, asociado al oncovin, asociado a la actinomicina, asociado a los alcaloides de la vinca. Y en cambio no sirven los alquilantes y los antimitóticos como quimioterápicos del melanoma. Y hay distintos protocolos, en casi todos se pone el DTIC, por ejemplo DTIC más oncovin más actinomicina. DTIC más BCN1 más DCN1 más vincristina, DTIC más cisplatino. Y hay una combinación que se llama BOLD y que se está usando mucho, BOLD, y que es bleomicina, B-bleomicina, oncovin, L-lomustine y D-dimetiltriaceno y imidazol carboxamida, el DTIC. Les dije antes que en los miembros, cuando había melanoma en los miembros, nosotros no solamente tratábamos el tumor, se trataba o no los ganglios, sino que se hacía también quimioterapia intraarterial o extracorpórea. En los miembros superiores, esa terapia intraarterial que hacemos con melfalán, es la droga de elección. En los miembros superiores se hace de 0,6
a 1 miligramo kilo de peso con un máximo de 60 miligramos. Y en los miembros inferiores de 0,8 a 1,2 por kilo de peso con un máximo de 75 miligramos. Y pasemos ahora a la inmunoterapia. Lo mismo se hace como la quimioterapia en las etapas 2 y 3 de los melanomas, cuando hay ganglios y cuando hay metástasis generalizada, y yo lo hago, como otros doctores seguramente también, cuando considero que el melanoma es de gran riesgo, aunque esté en la etapa 1. Y lo hago especialmente cuando la inmunidad celular es baja. Por ejemplo, yo hago PPD, hago candidina, hago dinitroclorobenceno y son negativos, bueno, esa inmunidad es baja y entonces hago inmunoterapia. ¿Cuál es la que se utiliza más comúnmente en la época actual? Es el interferón, a grandes dosis. Yo uso también el BCG, me ha dado resultado el BCG en parrilla. Por ejemplo, hago escarificaciones con el doctor Wanfield, que era un alergista, hacíamos escarificaciones en el antebrazo o en los muslos, y ahí se colocaba 1/4 de mililitro de BCG en alta concentración, 400 miligramos mililitro. Se hace una vez por semana, después cada 15 días, después una vez por mes, y los resultados fueron bastante buenos. Por ejemplo, hemos tenido enfermas con metástasis en tránsito. Bueno, eran 2 o 3 tumorcitos, los hemos sacado, después se repetían. Entonces hicimos, además de sacar el tumor, el BCG. Y no tuvo más tumores y lleva como 15 años esa enferma con control. Y en otros casos también no ha parecido útil el BCG como inmunoterapia. Pero hay otros agentes para realizar inmunoterapia. Yo los voy a citar: el Corynebacterium parvum, el sarductón, la timosina, el levamisol, el factor de transferencia de Lorentz. Cada uno tiene una manera de hacerse, pero creo que con la cita es suficiente para que ustedes lo tengan en cuenta cuando no pueden hacer ni interferón ni BCG. Hay otros tratamientos que ya son de menor cuantía, pero que algunos autores dicen que da resultados. Por ejemplo, la transfusión de sangre caliente. Y es mejor todavía si esa transfusión de sangre caliente es de un enfermo que ha tenido melanoma y se ha curado, o de una persona de color, porque recuerden ustedes que yo decía que los negros, por ejemplo, tenían mucho menos melanomas cutáneos que la raza blanca. Entonces, la transfusión de sangre caliente es un método que se usa agregado a los anteriores, por supuesto, no como único. Y hasta algunos, como inmunoterapia, hacen injertos autólogos de médula ósea. Había una época que para prolongar la vida se hacía hipofisectomía o supraadrenectomía, pero ya ahora pocos autores la realizan. Y recuerdo una época hace muchos años en que Pack, que era un cancerólogo de primera línea, había visto que los que habían sido vacunados contra la rabia, los melanomas eran que no tenían tan mal pronóstico. Y bueno, empezó a hacer vacuna antirrábica en los melanomas, que ya se ha dejado prácticamente de hacer. Algunos autores agregan a todo lo que ya hemos dicho como algo más los antiestrógenos, por ejemplo el tamoxifeno. Creen que puede ser útil. Y hasta algunos, ya exagerando las cosas, ya queriendo buscar todo lo posible para prolongar la vida de muchos enfermos, hacen régimen sin tirosina, que una serie de elementos alimenticios no tienen tirosina, para evitar, digamos, la hiperplasia de los melanocitos. Bien, hablamos del tratamiento del tumor, del tratamiento de los ganglios, del tratamiento de las metástasis, de la quimioterapia, de la inmunoterapia. ¿Y la parte psíquica del enfermo y de los familiares? La psicoterapia es importante, hay que hacerla, tanto en los familiares como en el enfermo. Hay que hacerla, es muy importante, hay que hacer psicoterapia de apoyo, y vuelvo a repetir, no solamente en el paciente, sino en el medio familiar. Pero al enfermo hay que seguirlo, de manera que
tenemos que decir alguna cosa de ese seguimiento. Ya dijimos que hay que hacerlo durante 10 años y hasta 15 años. Yo los veo mensualmente el primer año, cada 2 meses el segundo, cada 3 el tercero, y después cada 6 meses en el cuarto año y los subsiguientes. ¿Y qué pido? ¿Qué hago? Y de entrada pido, si puedo, una tomografía de cerebro, de tórax y de abdomen, y exámenes de laboratorio, enzimas o las de rutina, y eventualmente un centellograma óseo. Cada visita que hace el enfermo examino todo clínicamente, y cada 3 o 4 meses me conformo, si las cosas no andaban nada, si estaba todo bien, con una radiografía de tórax, un ecograma hepático y los exámenes de laboratorio a que me he hecho referencia anteriormente. Y si encontrara algún síntoma importante, recurriría otra vez a las tomografías, al centellograma o a la ecografía. Bueno, hemos finalizado nuestro simposio sobre el melanoma maligno que efectuamos en 4 cassettes. Queremos hacer una síntesis final, recordando los hechos más destacados para fijar conceptos. En el primero de los cassettes analizamos las formas anatomoclínicas que presenta el melanoma en la piel y las mucosas. Si bien los tipos más frecuentes son el lentigo maligno, el melanoma extensivo superficial y el melanoma nodular, hay que recordar que hay otros, el acral lentiginoso, el polipoide, el desmoplásico, que es necesario conocer. Recordemos también que existían melanomas primitivos y que esos aparecían en la piel, en las mucosas, en los ojos o en las meninges. Cualquier otro melanoma que aparezca en otro órgano sería secundario o metastático. Hablamos también sobre el valor, el significado para el pronóstico de los niveles y de los grosores. Completamos con datos epidemiológicos respecto a incidencia, edad, sexo y raza y a factores predisponentes en la aparición del melanoma. En el segundo cassette analizamos los nevos melanocíticos, qué importancia tienen en la aparición de los melanomas, y decíamos que en nuestra estadística el 25% de los melanomas nacían sobre esos nevos melanocíticos. Pero recordemos que todos tenemos 5, 10 o 20 nevos melanocíticos y que los melanomas en su incidencia aparecen 4 sobre 100.000 habitantes en un año. Entonces no hay que exagerar de querer sacar nevos melanocíticos porque sí, porque como vemos a través de la incidencia son raros los melanomas y además ya dijimos que solo aparecen en el 25% de los casos sobre los nevos melanocíticos. Claro, no ocurre lo mismo con los tipos especiales de nevos, como son los nevos displásicos, como es el nevo gigante, como son los nevos en ciertos sitios, en las palmas, en las plantas, en las mucosas, que son muy importantes porque el traumatismo puede hacer venir un melanoma. O cuando un nevo se transforma, sangra, se ulcera, se agranda, cambia de color, entonces esos nevos hay que sacarlos. Pero siempre, aún, sobre todo con los nevos displásicos, hay que obrar con los enfermos con gran prudencia, observar y sacarlos cuando es necesario, pero no crear ansiedad en el paciente y en la familia. Recuerden que los nevos de Spitz hay que sacarlos. Y cuidado con el diagnóstico, el histopatólogo tiene que afinar la puntería, porque si dice que es un nevo, resulta un melanoma, las cosas se van a complicar porque se va a sacar como un nevo. Y si dice por el contrario que es un melanoma y es un nevo, va a crear en la familia un estado y en el paciente que realmente no correspondería. El tercer cassette lo iniciamos con la evolución de los melanomas. Dijimos que había una primera etapa T, una segunda etapa N, nódulo o ganglio, y una tercera etapa M o metástasis. En el tumor que había un crecimiento radial y un crecimiento vertical. El crecimiento radial se ve en las etapas iniciales, en el lentigo maligno y en los MES, y el crecimiento vertical se ve ya
en el nodular desde un comienzo. Pero es claro, el lentigo maligno y el MES pueden después tener un crecimiento vertical. En la segunda etapa estudiamos las posibilidades de las metástasis de los ganglios satélites y la diseminación a las vísceras, que sería la tercera etapa, que se hacen especialmente en pulmones, en hígado y también en la piel. Y hablamos de la satelitosis y dijimos qué eran los melanomas en tránsito. Terminada la evolución seguimos con el diagnóstico, también de tumor, de los ganglios regionales y de las metástasis. El diagnóstico de tumor es clínico, pero fundamentalmente histopatológico. Hay que decirle al patólogo que los tiene que establecer bien los niveles y los grosores para hacer un pronóstico, un tratamiento que corresponda a esos niveles y a esos grosores. Hay que saber que la realización de la biopsia del estudio histopatológico tiene que ser rápido, porque no pueden pasar días desde que se haga la biopsia hasta que se efectúe el tratamiento que corresponda. Es indispensable para la conducta terapéutica y pronóstico de diseminación este examen histopatológico. En cuanto al diagnóstico de los ganglios regionales, es clínico, para decidir la terapéutica de los mismos en la forma, sacando, digamos, si están por obligación, y si no están, ver si se hace el vaciamiento electivo. Y en cuanto a las metástasis viscerales, el diagnóstico lo hacemos por los métodos llamados imágenes, ecografía, tomografía, centellogramas, y completamos con algunos datos de laboratorio, que sobre todo de enzimas, que pueden ser de valor. En el cuarto cassette y último hablamos de pronóstico y tratamiento. En cuanto al pronóstico, hablamos del histopronóstico y señalamos los niveles y los grosores son los más importantes datos que nos puede dar el histopatólogo, pero que también había otros elementos de pronóstico que nos puede dar un buen estudio histopatológico y que tiene su valor en el pronóstico. Y desde el punto de vista clínico dimos una serie de elementos de pronóstico. Tiene menor valor, por supuesto, que el examen histopatológico, pero nos permite, por ejemplo, decir, bueno, acá estamos frente a un lentigo maligno, a un melanoma extensivo superficial, a un melanoma dular, etcétera. Nos puede decir el tamaño, que tiene importancia en el pronóstico, el lugar, que tiene importancia en el pronóstico. De manera que la clínica, si viene de menor valor, nos sirve también. Hay una relación del pronóstico con las etapas del melanoma que es fundamental. En etapa 1, 2 y 3, o sea, T, N y M. Hay una posibilidad de pobre supervivencia, ya la señalamos el porcentaje, en las etapas 2 y 3. En cambio, es muy importante en la etapa 1, que hay, digamos, posibilidades que van del 30 al 100%, establecer bien el pronóstico, teniendo en cuenta lo que hemos hablado del histopronóstico y lo que puede dar la clínica en ese sentido. Recordemos que el nivel 1 es el lentigo maligno de Hutchinson cuando recién comienza y es intrepidérmico, y ese 100% de los casos va a haber supervivencia. Pero queremos recordar también que los norteamericanos en especial denominan lentigo melanoma cuando ya pasó de ser intrepidérmico el lentigo maligno de Hutchinson y llegó a tener etapa 2, 3, 4 o 5. Es decir, que hace una diferencia entre el lentigo maligno y el lentigo melanoma. Hablamos de los protocolos, de etapas en relación con el pronóstico, de los distintos grupos cooperativos, de la Organización Mundial de la Salud, del Anderson, del Grupo Cooperativo de Nueva York, y comentamos el de la American Joint Committee on Cancer, que en lugar de 3 etapas, hace 4 etapas. La T la subdivide en 1 y 2, es decir, que hay T, había un grupo 1, una etapa 1 y una etapa 2. La etapa 3 ya sería cuando hay ganglios satélites y la etapa 4 cuando hay metástasis. Y la etapa, la etapa 1 y 2 son según los niveles y según los grosores. Acá es diferente a otros cánceres, por ejemplo el de la boca, el T
que en otros cánceres de la boca, por ejemplo, el T1, T2, T3, T4 es en relación al tamaño. Acá es en relación a los niveles o grosores. Pero tiene sus fallas. Por ejemplo, no nos habla de la satanitosis, no nos habla de los melanomas en tránsito, donde ubicamos estos tipos de melanoma. En fin, hay otros, digamos, protocolos de otras organizaciones en que tienen en cuenta esto a que hago referencia, pero de todas maneras este protocolo es sumamente útil. En el cuarto caseto hablamos también sobre tratamientos. El tumor, tratamiento del tumor, tratamiento de los ganglios, tratamiento de la diseminación. Tratamiento del tumor es eminentemente quirúrgico. Hay que recordar los márgenes de seguridad. Dijimos que en la seguridad, márgenes superficiales de seguridad y márgenes profundos. Superficiales, en el nodular se hacía 3 centímetros como margen de seguridad de la lesión. Antes se hacía más, se hacía 5 centímetros. Y cuando es un mes en su etapa inicial, en su periodo inicial, se hacía 2. Y cuando es un lentigo de Hutchinson en su etapa muy inicial, se hacía 1. Por supuesto que cuando el lentigo y el mes profundizan, también se sacan a 3 centímetros. ¿Y los ganglios satélites qué hacemos? Cuando están es obligado a sacarlos quirúrgicamente. Con respecto al tumor, olvidé decir que nosotros hablamos de otros tratamientos, pero lo que expusimos necesita mucho más experiencia. El tratamiento es eminentemente quirúrgico. Y con los ganglios sucede lo mismo. Es quirúrgico. Y el electivo es opcional. Ya dijimos que había 3 maneras. Hay quien saca siempre, hay quien saca electivamente los ganglios solamente cuando tienen nivel 3, 4 o 5, cuando tienen un grosor más de 0,76, y hay escuelas con Veronesi a la cabeza que no los sacan nunca, porque tiene estadísticas de grupos de grandes cantidades de melanoma en grupos cooperativos, donde ven que a los 5 años la mortalidad es igual sacando o no sacando los ganglios, y ahora hay estadísticas a los 10 años. De manera que hay 3 criterios. El criterio que sigue Veronesi y su escuela y su grupo cooperativo, y el criterio que sigue la escuela norteamericana, en que, digamos, sacan de acuerdo a niveles y grosores. Y hay quien los saca siempre, que esos son los menos. Nosotros tenemos muy en cuenta niveles y grosores, por supuesto, pero establecemos el pronóstico no solamente por niveles y grosores, en base a otro de lo que hablamos del listo pronóstico, en base a la clínica, de manera que no seguimos, digamos, una conducta de 1, 2 y 3 sino seguimos la conducta que ese enfermo nos sugiere. Si el melanoma es chiquito, es pequeño, y recién acaba de aparecer, no se ha hecho biopsia, no está ulcerado, está en las mejores condiciones, aunque nos digan que es un nivel 1,5, no saco los ganglios porque me parece que no son necesarios. Es decir que es opcional en mi criterio, frente a cada enfermo decido si hago el tratamiento profiláctico o no de los ganglios. Y con respecto a la diseminación, bueno, también no solamente los melanomas diseminados hay que hacer este tratamiento con quimioterapia e inmunoterapia, sino los de alto riesgo también. El de alto riesgo también, es decir que en la etapa 1, bueno, si son de alto riesgo hay que agregar la quimio o la inmunoterapia. Pero recordar que estos métodos son paliativos, raramente son curativos, aumentan la supervivencia. Hay que hacerlo por eso, porque aumentan la supervivencia. Pero la quimioterapia tiene que estar solo en manos de quimioterapeutas o los de los oncólogos clínicos. Recordar que el DTIC, el dimetiltriaceno y imidator carboxamida, es la droga de elección, pero que puede darse sola o asociada.
Y recordar en la parte de inmunoterapia el interferón, que se está usando mucho, yo uso también el BCG. Y que los otros tratamientos que comentamos, como la inyección, por ejemplo, de sangre caliente y otros que comentamos, son solo una información y necesitan mayor experiencia. Son para casos especiales. De manera que, volviendo a insistir, tumor eminentemente quirúrgico, con los márgenes de seguridad que hablamos, ganglio satélites quirúrgico, electivo obligado según lo que uno, obligado si están, y electivo según lo que uno elija, la escuela que uno quiera seguir o el criterio propio, y cuando hay diseminación o de alto riesgo, la quimio y la inmunoterapia. Y no olvidar la psicoterapia del enfermo y de los familiares, y que también se deben seguir los pacientes con melanoma durante 10 años. En la mayoría de los cánceres a los 5 años se dan por controlados y no aparece nada, o curados. En el melanoma no, hay que seguirlos por más tiempo, 10 o más años. Hay seguimientos de 15 años, que el del American Joint on Cancer era de un seguimiento de 15 años. Finalmente, digamos que este simposio no es para expertos, que conocen todos los aspectos referidos. Solo serviría, en todo caso, como una introducción a una mesa de discusión. Pero sí es para los dermatólogos que ven muchos melanomas y no tienen gran experiencia, para los cirujanos que los tratan, para los proctólogos que pueden tener a nivel del recto melanomas, para los ginecólogos que pueden tener a nivel de la vulva, para los estomatólogos porque hay en la boca, y para los oftalmólogos porque hay en los ojos. Y también los médicos generales, que en sus manos está a veces la vida del enfermo, de muchos pacientes. Repetimos lo que dijimos al principio: el primer médico que atiende puede salvarlo sospechándolo y enviándolo a expertos. Muchas gracias por haber soportado estas 3 horas 45 minutos aproximados de mi exposición.